Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu sorprende en televisión al confesar que Bar Arduk fue más que un amor para ella. ¿Crees que estas declaraciones abren la puerta a una posible reconciliación o solo son palabras del pasado? Comenta abajo tu opinión. En un episodio que ya está dando la vuelta en redes sociales, Elsin Sangu se presentó como invitada en el popular programa de espectáculos Noches de Estambul, donde dejó a todos sin palabras con sus sinceras declaraciones sobre su expareja, el actor Bar Arduk. Lo que empezó como una conversación ligera sobre nuevos proyectos, terminó convirtiéndose en una catarsis emocional que nadie esperaba. Bar no fue solo mi pareja. Fue mi refugio, mi apoyo, mi casa. Fue familia, confesó Elsin con una voz temblorosa pero firme. El silencio en el estudio fue absoluto por unos segundos, antes de que la presentadora reaccionara con un sorprendido ¿todavía sientes algo por él? Y la respuesta no se hizo esperar. Sería hipócrita decir que no. Esas emociones no desaparecen de la noche a la mañana. No estoy diciendo que volvería con él, pero lo que tuvimos fue real, y todavía ocupa un lugar en mi corazón. Tú que sigues esta historia desde el inicio, ¿crees que estas palabras de Elsin son una señal de esperanza o simplemente nostalgia? Comenta abajo y comparte tu teoría. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar. Twitter se llenó de mensajes como el amor verdadero nunca muere y Bar, si estás viendo esto, llámala. Incluso algunas celebridades turcas se pronunciaron al respecto, aplaudiendo la valentía de Elsin por hablar desde el corazón en un mundo donde muchos prefieren guardar las apariencias. Uno de los momentos más virales fue cuando la actriz, mirando directamente a la cámara, dijo, no me arrepiento de nada. Si pudiera volver al pasado, viviría todo con él otra vez. Con sus risas, con sus peleas, con sus silencios, todo. Esa frase sola fue compartida miles de veces en TikTok, acompañada de videoclips de sus escenas más icónicas junto a Bar en sus novelas más exitosas. Y como si eso no fuera suficiente, el equipo del programa compartió una imagen inédita tomada durante una pausa comercial, Elsin con los ojos brillantes, mirando su teléfono, y según algunos testigos, con una sonrisa que delataba que alguien muy especial le había escrito. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Fue Bar? ¿Reaccionó a sus palabras? Eso prefiero guardármelo para mí. Algunas cosas no necesitan ser compartidas, dijo Elsin al ser abordada por los paparazzis al salir del estudio. Pero eso no fue lo único que llamó la atención. En medio del programa, uno de los panelistas le preguntó directamente si, tras tanto tiempo y distancia, todavía consideraría trabajar con Bar en un nuevo proyecto. La respuesta de Elsin fue contundente. Claro que sí. La química que tuvimos en pantalla no se construye todos los días. Era algo que simplemente fluía. Si el proyecto es bueno y el destino lo quiere, ¿por qué no? Sería un placer. Las redes estallaron nuevamente. Muchos usuarios comenzaron a etiquetar a productores turcos y canales de televisión, exigiendo un reencuentro actoral entre los dos. Denles una nueva serie, el público lo necesita, decía uno de los comentarios más virales en Instagram. Y como si fuera poco, el equipo de Noches de Estambul decidió cerrar el programa con un video recopilatorio de las escenas más memorables de la pareja en pantalla, mientras de fondo sonaba una canción melancólica. Elsin no pudo evitar emocionarse, y con una sonrisa nostálgica confesó. Esa escena del abrazo bajo la lluvia, no estaba en el guión. Fue espontánea. Bar me miró y supo lo que sentía. Así era él.
Siempre sabía. Esa revelación provocó una ola de reacciones. Varios fanáticos comenzaron a compartir teorías sobre la autenticidad de otras escenas que, en su momento, parecían demasiado reales para ser solo actuación. El debate estaba encendido. ¿Cuánto de lo que vimos fue ficción y cuánto fue el reflejo de un amor verdadero? Al día siguiente, Barr fue abordado por reporteros a la salida de un gimnasio en Quebec. Le preguntaron directamente si había visto el programa. Con una leve sonrisa, respondió. Vi algunos fragmentos. Me alegra que Elsin esté bien. Siempre le desearé lo mejor. Es una mujer fuerte, talentosa y muy especial. Y cuando uno de los periodistas le preguntó si se comunicaría con ella tras esas declaraciones, Barr solo dijo, algunas conversaciones no necesitan testigos. La respuesta fue suficiente para que los fans se lanzaran a las redes a analizar cada palabra. ¿Fue una confirmación de contacto? ¿Una indirecta de que ya hablaron en privado? ¿O simplemente un deseo elegante de cerrar el capítulo? Entre tanto revuelo, una fuente cercana al entorno de ambos actores comentó en off para la revista digital Mirada Bosporiana. Ellos nunca dejaron de tener contacto total. Ha habido silencio público, sí, pero entre ellos siempre ha existido un hilo que los une. Tal vez no están juntos, pero definitivamente no están desconectados. Esta declaración encendió aún más los rumores, especialmente después de que se descubriera que ambos comenzaron a seguir nuevamente a varios amigos en común en redes sociales. El impacto fue tal que incluso marcas que alguna vez trabajaron con la pareja comenzaron a publicar fotos antiguas, usando frases como «y si el destino los une otra vez», o «algunos dúos jamás se olvidan». Claramente, el marketing también sabe leer el pulso de la audiencia. En paralelo, varios influencers y analistas de medios se pronunciaron sobre el fenómeno mediático. Uno de ellos, en un live con más de 100.000 espectadores, aseguró: lo que hizo Elsin no fue casual. Ella sabe perfectamente el poder que tiene su palabra. Esta confesión fue una manera de cerrar una etapa o de abrir una nueva. Pero lo hizo con madurez, con cariño y sin rencores. Eso dice mucho de la mujer en la que se ha convertido. Finalmente, en una historia de Instagram, Elsin publicó una frase que muchos tomaron como otro guiño hacia Barr. Hay amores que no se repiten, pero sí se recuerdan con una sonrisa. La imagen, en tonos cálidos, mostraba un atardecer sobre el Bósforo. Sin etiquetas. Sin ubicación. Pero con el impacto suficiente para generar más de 1 millón de visualizaciones en pocas horas. ¿Estamos presenciando el inicio de un nuevo capítulo entre Barr Arduk y Elsin Sangu o simplemente fue una despedida elegante, cargada de gratitud y nostalgia? ¿Qué opinas tú, fiel seguidor de esta historia que nos ha tenido pendientes durante años? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario. Nos encanta leer tus teorías y saber qué opinas sobre esta historia que sigue dando de qué hablar.